Tú ya estás ahí, ¿verdad? Así es, estamos por acá. Y aquí ahorita salimos a la empezamos. Pero como avión. ¿Qué tal, amigos? Estamos en tu programa Universo Turístico. Recuerda que todos los sábados 12 del día. Gracias por sintonizarnos aquí en radioucatanfm.com.mx y también en todos los mensajes llegan a buzonturístico@yahoo.com. Gracias. Y pues tenemos varios invitados el día de hoy. Recuerda que es un programa de turismo, cultura, música y temas de interés. Voy a comentarles en cuestión del turismo. Hay unos indicadores de turismo acumulados de 2012 a 2018 aquí en Yucatán, y en cuestión de la llegada de turistas fue de 8.7 millones de personas que arribaron aquí a lo que es el estado de Yucatán. Bien, pues vamos con nuestro primer invitado. Soy tu amigo Luis Beitia y me da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Nuestro primer invitado es el psicólogo Hugo Pérez, que tiene va a tener una plática muy interesante con nosotros acerca de la regresión a vidas pasadas. De hecho, se va a hacer un taller y quiero que platique un poquito de esto. Bienvenido, Hugo. Muchísimas gracias, Luis, muy amable por invitarme a tu programa. Saludos a todos, a tu auditorio. Pues gracias por la invitación a charlar sobre un tema que muchos pueden considerar controversial, que es la regresión a las vidas pasadas. Exactamente. Sí, pues platícanos un poco, porque sí, como platicamos detrás de micrófonos antes de entrar al aire, ahí tenemos 3 cámaras, pues nos ven en una, pues nos van a ver en otra, que va a estar en YouTube, y hay una en vivo que está aquí enfrente de nosotros. Te puedes mandar saludos también, tanto la de aquí, tanto a la otra cámara. Que bueno, aquí nos estamos comunicando poco a poco, aprovechar la tecnología, el mundo cibernético que estamos viviendo. Y en cuestión de tu tema, me llama mucho la atención, y bueno, de hecho, ya después igual platicamos de que haces unas pláticas de café que se ponen en vivo, y las personas que deseen se conectan gratuitamente y pueden hacerle preguntas al psicólogo Hugo Pérez. Pero esta vez, hablando de la regresión de vidas pasadas, ¿para qué nos puede servir, o para qué a las personas crees tú que deseen saber esta situación, tú como psicólogo, ¿no? Bueno, primero, pues está claro que la psicología, tal como su etimología lo implica, es el estudio, ese tratado del alma. Actualmente ya la psicología se ha reducido a un estudio de la conducta, el tratado de la conducta o los procesos mentales. Pues finalmente la psicología es el estudio del alma, y cuando hablamos del alma estamos hablando de un elemento pues, eterno. El alma va encarnando, tiene una vida, tiene un proceso, tiene experiencias, y luego va muriendo el cuerpo físico, y luego el alma se va a un plano a recapitular y regresa a encarnar. ¿Cuándo se utiliza? Yo como terapeuta comencé a tomarme con casos, porque yo manejo mucho en terapia al vientre materno, la terapia regresiva al vientre materno. Entonces exploramos todo lo que es la infancia, la adolescencia, nos vamos al vientre materno a encontrar el origen del trauma, del miedo, del patrón repetitivo. Y cuando ya hemos estudiado todo lo que es esta vida, en ocasiones como terapeuta damos instrucciones, vamos a ir al origen de tal fobia, vamos a ir al origen del conflicto con tal o cual persona. Entonces la mente se va a estos pasajes, a estos recintos que están en el alma, están bien guardados, y también en una parte de la mente que se llama mente supraconsciente. Estamos acostumbrados a hablar de la mente subconsciente, la subliminal, la preconsciente, pero hay una esfera mental que se llama supraconsciente. Y cuando ya no se ha encontrado una solución en esta vida, una respuesta de por qué viene tal situación, es cuando la mente lleva solito a un proceso de recuerdos de vidas pasadas. Eso es un fenómeno muy interesante. Yo me topé pues por azar, o sea, mi intención no era jamás trabajar con mis pacientes o anunciarme al público, yo soy terapeuta de vidas pasadas. Se fue dando, yo tenía en aquel entonces 25 o 16 años, cuando comenzaron a ocurrir casos así con los pacientes. Y comencé a ver que había un patrón, y comencé a documentarme, a estudiar lo que es psicología transpersonal, que es un área de la psicología no académica, sino que se da en cursos un poquito más avanzados.
Y ahí es como comencé a entender que precisamente cuando no se ha resuelto alguna situación aquí en esta vida, pues nos vamos a alguna vida anterior. Entonces, para eso nos puedes servir. Por ejemplo, tú cuando estás analizando a una persona, está en terapia, es cuando tú te puedes dar cuenta que probablemente hay algún registro que lleva en su mente esta persona y sí hay que llevarlo hasta el vientre materno, ¿no? O sea, todo eso lo va registrando la mente. Sí, todo lo que es la situación conflictiva en esta vida, yo diría que tiene un 80% cuando estamos en el vientre materno, en esos 9 meses. Diría que otro... porque desde ese momento, perdón que te interrumpa, pero desde ese momento ya está el bebé, aunque esté dentro del vientre materno, ya está receptando información. Así es. ¿Sí? Nosotros creemos que ya cuando nace empieza a receptar información, empieza a aprender y le empezamos a decir y que darle mucho amor y todo, pero no es desde ahí. No. Desde el vientre materno, a través de las vibraciones. Claro. Recordemos que lo que son las emociones, los pensamientos son vibraciones o procesos bioquímicos. Obviamente cuando un bebé está en el vientre materno está recibiendo toda la bioquímica o la vibración de lo que la mamá está haciendo, lo que está sintiendo, lo que está experimentando, y desde ahí se va grabando a nivel celular. A lo mejor no podemos hablar estrictamente de un aprendizaje, pero cuando menos sí podemos hablar de que toda esta información se está grabando, y ya luego con el paso del tiempo el niño, a través de sus procesos mentales, va sacando deducciones. Y algo que es bien importante es que un ser humano, desde el vientre materno, uno de los primeros registros que tiene es ser amado o rechazado. Por eso muchos niños cuando ya nacen, ya tienen un temperamento, ya tienen un carácter, pues hasta cierto punto formado. Y eso es lo que vamos a analizar prácticamente en el 80% de los procesos de psicoterapia. Hay casos donde ya exploramos prácticamente 10, 20 sesiones, todo lo que es la vida de un paciente. Y hay ocasiones donde simple y sencillamente la situación es muy intrincada. Pasa mucho, por ejemplo, de que ahorita hay pacientes que tienen una pareja y tienen otra y no saben por cuál decidirse. Están enamorados por 2, 3 personas, y hay ocasiones donde esta tríada a veces se debe de que a lo mejor un amante fue la pareja, fue la esposa en una vida anterior, o fue la mamá, fue pues un hijo, una hija, y ese tipo de situaciones de vidas pasadas se reencuentran aquí. He tenido muchos testimonios de pacientes que me dicen, es que esa persona cuando lo conocí o la conocí sentí que había una conexión muy fuerte que jamás me había pasado. Además, en vidas pasadas fue tu abuela, fue tu primo, fue tu tío, fue tu enemigo, y vienes a resolver situaciones, ni lo sabes. Casos interesantes donde a veces es como que enemigo, el pariente que es enemigo, y en esta vida le toca como de pareja o socio. Sí puede ser. Sí puede ser, hay de todo. Se dice que cuando vamos reencarnando es como de grupos de almas. A lo mejor hoy fui papá de mi hijo, pero en vida pasada fue mi primo o fue mi propio papá, y así sucesivamente se van armando como los racimos. Y es una situación muy interesante. Es interesante, ¿verdad? Porque entre los mismos amigos que nos conocemos, nos vamos encontrando, sea en primaria, secundaria, prepa, universidad, o en la vida en general, o en cursos, diplomados que vas tomando, o en la vida, en tu trayecto de vida de la actualidad. Y sí, si tú descubres ahí en cuestión vidas pasadas, es que esa persona o fue un familiar o fue un amigo en una vida anterior o varias vidas anteriores. Eso tú podrás saber mejor, porque pues, por ejemplo, cuando en este caso estamos hablando de vientre materno hacia la actualidad. Así es. ¿Sí? Así es. Pero por ejemplo, tú has tenido la oportunidad de hacer este tipo de terapias de vientre materno hacia atrás, o sea, pues que tú te puedes ir 100 años atrás, 500, 1000 años atrás, ¿verdad? Así es, miles de años atrás. Miles de años atrás. O sea, yo lo sé a través de otras terapias, claro, pero por eso me encantaría saber. Una instrucción que yo suelo dar, por ejemplo, es decir, yo trabajo mucho con el ser. El ser es esa parte esencial que tenemos. De hecho, lo tienes como eslogan, ¿cómo dice? En conexión con tu ser. En conexión con tu ser. El ser es esta parte profunda, es nuestra esencia. Quitamos lo que es el nombre, los apellidos, los títulos académicos, lo que tú quieras, el prestigio. ¿Qué queda? Queda una unidad, una esencia, y esto es el ser, que los que somos creyentes en algo superior, este ser se conecta directamente con la fuente divina, con Dios. Pues cuando trabajamos con el ser, yo le digo al paciente, repite esto, repite, ser, muéstrame el origen de tal situación conflictiva con fulanito de tal, si es en esta vida o en otra. O sea, cuando si realmente es en una vida pasada, el paciente se va
a esa encarnación, o cuando no, simple y sencillamente le dicen, no, Hugo, no encuentro nada. Ok, perfecto, no pasa nada. Es que es de la vida actual. Quiere decir que es de la vida actual. Pero cuando ya exploramos el tema con papá, el tema con mamá, ya exploramos toda la situación, y yo sospecho que hay una situación muy interesante, porque hasta eso, cuando hay conflictos con personas, y ya se resolvieron aquí en esta vida, el mismo paciente reporta una especie de emoción muy, muy intensa. Te lo dice, es que Hugo, siento como si lo conociera, yo digo, suéltalo, claro. Como si lo conociera de cientos de años. Ajá. Y yo digo, ahí está. Claro. Entonces, vamos a checar a ver desde cuándo viene esta situación. Y lo interesante es que muchos pacientes han recordado sin ser creyentes en la reencarnación. Recuerdo que una vez tuve a un paciente que estudió para ser sacerdote y se sorprendió y hasta se asustó de que su ser lo llevó a recordar cierta vida donde estaba arrastrando pues una cuestión hasta la actualidad, ¿no? Pero es interesante que incluso esta persona tiene estudios pues para ser sacerdote, se sorprendió de cómo su mente lo llevó hasta otras encarnaciones. Justamente desde la católica pues no hay esta situación, no soy el cielo y el infierno. Entonces es muy interesante cómo la misma alma y el mismo ser te va a dirigir hacia esa vida donde comenzó tal conflicto con la persona. Y si ese conflicto tiene que ver con 2, 3 vidas anteriores, te las va a ir mostrando. Tuve un caso de una paciente que en una sesión fue maratónica, se echó unas 5 regresiones, 5 momentos vivenciales de vidas pasadas. ¿En una consulta? En una consulta, en una sesión. Tardamos 2 horas, pero así flash, vio una. Luego, luego que sigue, y luego que sigue. Porque hay una instrucción que yo doy, te pregunto al paciente, checa cómo concluyó esa vida, cuál fue el aprendizaje obtenido y el aprendizaje que hizo falta. Entonces el ser y la mente se conectan y muestra claramente, ¿sabes qué, Hugo? Mi ser me está diciendo que aprendí tal situación, pero me hizo falta a lo mejor soltar, a lo mejor desapegar. Yo le digo, ok, el ser lleva a mi paciente a la siguiente encarnación donde pues, se suscitó esa continuidad. Entonces así se va brincando. No todos tienen esta facultad, tienen que ser personas de algún modo almas viejas. El concepto de alma vieja significa de que hay almas que tienen pocas encarnaciones y hay almas que tienen muchas reencarnaciones. Se habla que en promedio un ser humano puede tener 14 vidas, 14 encarnaciones, pero hay otros autores que hablan que hasta cientos de vidas. Si uno aprende, pues ya no es necesario reencarnar, pero si uno no aprende la lección, puede morir, reencarnar. Y necesitas el cuerpo físico, que es lo que tenemos en la actualidad. Así es. Y de esta manera puedes tú hacer la experiencia, experimentar todo eso. Oye, podríamos seguir hablando un montón. Sí, yo sé. Solo quiero comentarles que Regresión a Vidas Pasadas, ese taller va a ser el viernes 21 de septiembre de 5 a 9 de la noche en Izamal, Yucatán. Da por favor tu celular. Ok, mi celular es 99 99 91 56 98. Estoy en Facebook, tanto la fanpage como el perfil, como psicólogo Hugo Pérez. Es un taller que va a ser en Izamal, precisamente por la zona donde hay mucha energía, muchas pirámides, y va a ser un lugar muy interesante. Los que se inscriban, vamos ya a decirles realmente dónde va a ser. Tiene un costo de 500 pesos y esta inscripción al taller ya te incluye una cena en el restaurante Kinichi. El restaurante Kinichi es patrocinador de nosotros precisamente. Excelente, muy bien. Igual en el buzón turístico @yahoo.com me habían comentado que se leyera un poema y lo pone mucho en el Facebook. Ese poema yo lo escribí, se llama México soy de ti, y breve, es muy breve, pero quiero que lo lea nuestro invitado. A ver si se lo pueden leer y ya nos despedimos. Un honor leer este poema, y dice así: México soy de ti, dedicado a mi país México. Qué bella sensación el despertar y respirar los hermosos aromas de mi tierra, y poder disfrutar la alegría de su gente, el paladear la delicia de sus sabores. México, país lleno de colores, abundante en historia, con incomparable riqueza cultural, hermoso lugar admirado por el mundo. Todo esto me llena de orgullo. Siento una emoción que por mi cuerpo fluye a sangre mexicana. Estoy seguro que 1000 tempestades pueden venir y nunca nos doblegaremos por este gran espíritu de ser mexicano. Hoy quiero decir que estoy enamorado de mi historia y estoy consciente que varios héroes con grandes sombreros, muchos personajes mágicos que lucharon por nuestra independencia y que ahora son recordados a través de nuestra mente. Por último quiero decir, con esta gran sensación que me invade el corazón: México, soy de ti.
Muy bien, excelente, muy amable, gracias. Gracias. Ese poema México soy de ti, del libro Invaluable Tesoro de un servidor Luis Beitia. Él fue el psicólogo Hugo Pérez. Gracias por estar con nosotros. Nosotros seguimos el programa Universo Turístico. Continuamos. Genial, apagamos. Se acabó el tiempo.